Victoria, dicen, ¿no? Algunos hermanos. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí. Sabemos que a veces hacemos fuerza, decía, como dicen romanos, hacemos fuerza de debilidad, los que trabajan, los que trasnochan, los que están lejos, los que estamos cerca, para venir y estar aquí. También nos enseña que en el Zoom, bienvenido. Así que vimos que cada paso dado por Pedro, el Cornelio, vimos la semana pasada, fue diseñado, dirigido por el Espíritu Santo. Dios estaba preparando el corazón de Cornelio para escuchar a Pedro y también a la vez estaba preparando el corazón de Pedro para que vea la universalidad del Evangelio. Dios le enseña a Pedro que las leyes alimentarias, no coman aquello, no coman aquello, y las leyes de la pureza ya no son obligatorias en esta nueva era de la salvación. O sea, en última instancia Dios está preparando los corazones, sobre todo el de Pedro, para que sepa que la salvación ya no es solo para un grupito, solo para los judíos, sino la salvación es para todo aquel que cree. Y esto es muy importante, porque si de verdad queremos cantar y decir que amamos al Señor con nuestro ser, como cantamos antes, lo que tenemos que ver, qué tan transformados somos para poder cantar eso. Y cuando leemos el libro de los Hechos vemos más o menos qué era lo que pasaba para que ellos fueran transformados. Eran obedientes, eran receptivos al Espíritu Santo. La sesión de hoy es el último discurso de Pedro. Estamos a la puerta del último discurso de Pedro porque hoy yo creo que no entramos. Y lleva el Evangelio de la Gracia. Pedro, como instrumento, lleva el Evangelio de la Gracia a una nueva dirección a toda la humanidad. Antes era un pueblo, Israel, que daba la luz a las demás naciones, pero ahora el Evangelio va a dar un cambio de 360 grados. El Evangelio ya no solamente para uno, sino para todos. Es lo que este capítulo es el capítulo bisagra. ¿Saben lo que es una bisagra? Como una puerta que abre el Evangelio a todos. No sé si me salté alguna. Algo muy importante que cuando leemos Hechos 10 tenemos que tener en mente es la sumisión de Pedro a la voluntad del Señor. Y se hace evidente en todo el capítulo, pero como estamos leyendo a Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor, en la azotea, ve una visión extraña que le dice que coma de cosas impuras que él nunca había comido en su vida. Entonces le dice, no, si yo nunca he tomado nada inmundo. Y así el Señor lo va llevando a la sumisión de la voluntad, tal que sí, que ese mismo Pedro que nada de nada, yo no quiero nada de eso, hospeda a 3 hombres gentiles en la casa de el curtidor. O sea, es una transformación, como el Señor, como el Evangelio rompe las cadenas, rompe las barreras. Y si tú te miras hoy lo que tú eres y miras al pasado, te das cuenta que también en tu vida es una realidad. ¿Cuánto el Evangelio ha transformado nuestra vida? Tendríamos que tener ese termómetro para ver cuánto hemos sido transformados. Si estamos igual, para empezar a transformarnos, si hemos cambiado 1 grado, 2 grados, todo eso es el Espíritu Santo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia juntos en Hechos 10, 24 al 29. No vamos a leerlo todo porque ya más o menos sabemos. Hechos 10, del 24 al 29. ¿Se acuerdan, no? Pedro se quedó, nos dejamos a Pedro bajando de la azotea, que estaba orando a las 12 del día, y se encontró con unos hombres, un centurión y otras 2 personas que fueron a buscarle. Entonces, él cuando es convencido, le dice a esa gente que pasen y se queden en la casa. Aunque ellos no les gustaba, no debían estar con ese tipo de personas. Él le dice que se entren a la casa y se levantan al otro día, ¿no? Y dice el verso 24 del capítulo 10. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse
o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esa es la pregunta que el pastor y yo hoy nos reíamos en casa. Pero bueno, vamos a descubrirlo juntos. La Biblia es como un caramelo, un chupachus. Hay mucha gente que lo mastica y ya está. Pero si tú el caramelo lo chupas, puedes distinguir más sabor, ¿no? Y es lo que hacemos los miércoles. Leemos la Biblia poquito a poquito para descubrir y escudriñar y ver los sabores. Poder distinguir si está dulce la Biblia, si que me enseña, qué tengo que no hacer. Y por eso vamos despacito. Vemos en el verso 25 que cuando Pedro entra a la casa de el hombre que no es judío, rompiendo una ley judía, lo primero que cuando él entra ve mucha gente, ¿verdad? Pero también cuando sale el anfitrión, el centurión, yo me lo imagino alto, yo no sé por qué. Yo me lo imagino alto, fuerte. Cuando llega este hombre se arrodilla ante Pedro. Es que cuando tú te pones a pensar, o sea, lo lees rápido, pero tú te pones a pensar. Y Pedro, ese judío, así, muy sencillo, el centurión a los pies y le dice, no. En el verso 25 le dice, levántate, pues yo también soy un hombre, o sea, yo no soy un ángel como el que tú viste. Pedro no acepta la alabanza de Cornelio, porque Pedro es un servidor de Cristo, como él así lo dice en 1 Pedro, vamos allá, un hombre que no se hace señorío de los demás, un hombre que no se cree más que los demás, y ahí lo vemos en Hechos. Vamos a 1 Pedro 5, no lo voy a leer los 5 versos, voy a leer el 3, porque Pedro está hablando de cómo comportarnos en la casa de Dios, pero él le dice, una cosa que le dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Pedro en su carta, que luego Pedro le escribe a los judíos, Pedro le habla de la sencillez que la persona tiene que tener con el que enseña. Yo me pongo a pensar, si hubiera sido en este tiempo, estos apóstoles que hay ahora, ungidos y no sé qué cosas, y llega otro y se le pone de rodillas, porque a la gente le gusta eso. A la gente de nuestra época le gustan los likes, los me gusta, que le adoren, que le digan cosas buenas. Sin embargo, Pedro, uno que vio a Jesús, un discípulo que escuchó la voz de Jesús, luego que tuvo esa intimidad, no acepta adoración. Aprendemos mucho de Pedro y a veces la gente se equivoca y te dice esas cosas, y a veces hay que decir cosas bonitas, pero adoración, solamente Dios es digno de alabanza. Y tenemos una pregunta para participar de lo que leímos, de mis hermanos. ¿A quiénes Cornelio trajo para que escucharan a Pedro? ¿A qué personas Cornelio? Y los jóvenes pueden participar también. Si están atentos pueden participar. ¿A quiénes Cornelio trajo a Pedro? ¿Y qué dice este acto de Cornelio? Hemos leído ahí, ¿no? Que Cornelio trajo unas personas. ¿Y qué dice este acto de Cornelio? Podemos participar, podemos leerlo. Pues Cornelio trajo a su familia y a todos los de su casa. Y este acto quiere decir que él fue testimonio, no ejemplo para los de su casa, de lo que era el temor de Dios. Entonces las personas por eso también querían conocer a ese Dios, y creo que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos cuesta que la familia y los allegados se acerquen a Dios o que crean que nosotros verdaderamente estamos en Cristo, porque como ellos conocen cómo éramos antes, pero cuando ellos ven el cambio y la transformación, aunque muchas veces lo duden, nuestro caminar con Cristo cada día le va haciendo entender que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Si no llevamos una doble vida, porque muchas veces eso también es lo que acontece, que en la iglesia somos una cosa, en la casa somos nosotros, y al final en vez de acercar a nuestra familia, lo que hacemos es que la alejamos de Dios.
Exactamente, eso lo encontramos en el verso 24 del capítulo 10, ¿no? Cuando entraron a Cesarea, acuérdense que Pedro estaba en Jope y le tomó 2 días ir allí, pero cuando entraron, Cornelio le estaba esperando. Imagino que tenían sus refrescos, su Coca-Cola, sus cosas ahí, ¿no? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, ¿qué personas estaban ahí? Sus parientes y amigos más íntimos. Falta una respuesta. David, voy a aprender el lenguaje de signos. Ese acto que nos dice de Cornelio. O sea, él invitó a sus amigos y a su gente íntima, a la gente cercana. ¿Qué nos enseña eso de Cornelio? Los más astutos lo leyeron, por eso es que está atento. Dice que hay que ser astuto como serpiente. Por aquí, por este lado, ya por aquí han participado los hermanos. Cornelio invita a su suegra, a su mamá, a sus hermanos, a la vecina. ¡Ah, Fray! ¡Aleluya! Que no lo veía, eso no lo veía. ¿Qué dice de Cornelio? Bueno, vemos que Cornelio, según dice la escritura, invitó a todas sus familiares, ¿no? Porque cuando Pedro entró, él no esperaba eso, ¿no? Si nosotros nos vamos a ese tiempo, nos imaginamos cómo era Cornelio, ¿no? Era un hombre de estatus, como se dice hoy en día, ¿no? Que tenía mucho estatus, pero lo que decía ahorita la hermana, de que Pedro se había ganado ese respeto hacia ellos, porque por su manera de ser, porque la escritura dice: por sus frutos conoceréis, y en ellos sabrán que son mis discípulos, dice la escritura. Entonces Pedro se había ganado el respeto de ellos, ¿sí? O sea, valoraban lo que Pedro decía por su modo de ser, ¿no? Porque de pronto él conocieron a Pedro anteriormente, que era un hombre brusco, ¿sí? Cuando conoció a Cristo, ya fue un hombre dócil, y lo que él hablaba, eso lo practicaba. No predicaba y no aplicaba, sino que predicaba y aplicaba. Sí. Entonces, Jacob. Aquí vemos a un personaje que es Cornelio, el cual no mira solamente por él, porque el ángel le dijo a él: manda a Jope, que allí va a encontrar a Pedro, el cual encontrará a Pedro y él te va a decir lo que te falta. Pero no pensó en él. Él reunió a la familia, era un hombre muy amigable, tenía un respeto, la familia pues le buscaban. Vemos un plan de evangelización que él hizo bajo el temor de Dios que tenía. Le faltaba algo, que era recibir a Cristo, pero ya empezó ahí, ¿no? Por su familia, empezó esa evangelización en él, en su familia y su persona, sus familiares, sus amistades más cercanas, más íntimas. Así es. Entonces era un hombre que influía, era un hombre influyente y influía para bien. A veces influimos para mal. Yo siempre digo, una oración que yo hago, que mis hijos sean de influencia para bien, y que la gente alrededor de mis hijos y mi vida y los que están a mi alrededor sean influencia para bien, porque ya mucho mal hay, ¿no? Mucho mal hay, mucha gente mala. Cornelio era un hombre que influía para bien a otros. Él había invitado a sus parientes y amigos cercanos a escuchar a Simón. Esa gente no conocían a Simón, a Pedro, pero mira, él lo convenció y Pedro se sorprendió, como dice el hermano. Parece que era mucho, porque cuando él entró vio mucha gente. O sea, él igual esperaba a Cornelio, pero cuando él entró vio otras personas. Y aquí hay una pregunta personal: ¿de qué manera influencias a otros? Y ahí faltaría decir, ¿para bien o para mal? ¿Traes a otros a Dios? O como decía la hermana, tú alejas a la gente de Dios. Y ahí podríamos irnos ya y decir, ¡guau! Pero decía el pastor el domingo, que estamos en la santificación. Hoy es el día de cambiar. O sea, ¿no? Si hasta ahora no hemos sido influyentes para bien, podemos cambiar. Y si somos influyentes para bien, no
lo cambiemos, nos quedamos así, hasta que Cristo nos llame. Amén. Seguimos. Ahí se lo dejo para que el Espíritu siga redarguyendo, porque debemos influir para bien. Somos sal, somos luz. Y es para eso, para donde estamos, hacer la diferencia. 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable. Esto hay que escucharlo porque muchos que hablan mal de Pedro, pero nosotros en casa, analizándolo, hemos visto otras cosas, ¿no? Y él le dice, Pedro le está diciendo, él está en la casa, con la visita a la familia, y le dice, oye, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, de mí, es Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común el mundo. Entonces, a ciencia cierta, las personas que estaban ahí, los amigos de Cornelio, la mujer de Cornelio, toda esa gente sabían, eran conocedores de la cultura judía, porque Pedro se lo dice. Ustedes saben qué feo, qué mal queda que un judío se junte con un extranjero. Ustedes lo saben, o sea, ¿qué sabemos nosotros de la cultura española? Que pues, que le gusta, yo viví en León, de León yo sé que le gusta el cocido maragato. Era un cocido raro ahí de los romanos. Maragato, un cocido. Maragato, que ponían era muy bueno, ¿eh? De eso yo sé de León. Y así sabemos de mi cultura, yo sé que le gusta mucho el arroz y muchas cosas, que son gente alegre, los españoles sabemos cosas. En esa época también Pedro le dice, el Evangelio y la Biblia es un libro sincero. Pedro le dice, ustedes saben qué feo, qué horror para un judío entrar a la casa de uno que no es judío. De hecho lo tenían prohibido, pero a mí, y esa palabra deberíamos subrayarla, pero a mí me ha mostrado Dios. Ellos conocían la cultura y por eso Pedro se lo dice. Y esa es una realidad cultural. Pero ¿qué dice de Pedro? ¿Qué dice de Pedro? Que Pedro reconoce. Pedro reconoce que él ha sido cambiado, que él está cambiando. Porque un año atrás Pedro no había entrado a la casa de un gentil. 3 años atrás Pedro no había entrado a la casa de un gentil. Si Jesús entró a la casa de Saqueo, casi lo matan. Imagínense a la casa de un centurión. Pero ¿qué hace que hagamos cosas diferentes? El Espíritu Santo en nosotros hace que hagamos cosas diferentes. Que no apartemos a la prostituta, al que tiene tatuajes, al rebelde. El Evangelio es el mundo al revés. O sea, es así. Y Pedro es el ejemplo que nos deja. La frase en el verso 28 que dice, pero a mí me ha mostrado Dios, la buscamos en otras versiones, porque a veces cuando tú buscas otra versión cambia el sentido, pero en las que buscamos es eso. A mí me ha mostrado Dios, o sea, a mí me ha cambiado Dios. Eso fue como un arrepentimiento, como otra manera de pensar en Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta de sus prejuicios, de que sus prejuicios eran erróneos, o sea, en mi país hay una cultura muy arraigada en la capital que se llama bailar a mangulina. Es una falda larga de colores y así, a la falda, se mueve la falda. Que yo lo odiaba. Claro, cuando alguien oiga, va a decir, esa no es dominicana. Eso es un prejuicio. A mí no me gustaba nunca la mangulina. A las niñas las inscribían en esa escuela. En vez de ballet, las inscribían en mangulina. A bailar eso. Eso era una cultura y mi prejuicio era que eso era muy feo. Pero el prejuicio de los judíos, en realidad no era un prejuicio, sino para ellos los que no eran judíos no eran pueblo de Dios. Y lo bonito de Pedro es que Pedro lo admite públicamente. Los judíos somos así. Los judíos no, es abominable visitar a otra persona que no es judía. La sinceridad de Pedro. Pero cuando vemos su sinceridad, vemos su obediencia, porque él dice, a mí me ha mostrado el Dios. O sea, yo soy un servidor de Dios, yo me olvido de los prejuicios. Yo me olvido de lo que dicen si tengo que obedecer a Dios. A mí me da igual lo que digan y es ahí donde nosotros tenemos que vivir el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo me iba a casar con Abel, cuántas veces decían que Abel iba a ser el peor de los esposos. Todavía en el altar, yo estaba en el altar al lado de Abel y Jacob es testigo porque mi padrino de boda, que había una persona ahí diciendo que Abel iba a ser un mal esposo. Pero sin embargo, yo no sé cómo el Señor me lo mostró y yo estaba ahí en el altar. Muchas veces escuchamos muchas cosas, pero no escuchamos a Dios. Tenemos la voz de los demás y en la iglesia, en el ministerio,
¿Para qué tú vas a una iglesia? ¿Para qué tú vas a la iglesia? Pero eso tú estás perdiendo tu juventud. Ahí es cuando tú tienes que decir, a mí me ha mostrado Dios que yo estoy por el buen camino. Pero yo estoy esperando, los jovencitos, yo estoy esperando una sierva del Señor, una mujer para hacer un hogar y luego proyectar mi vida en mi matrimonio. Pero tú estás tonto con tantas mujeres o con tantos hombres. Tenemos que obedecer a Dios cuando es en contra de lo que creemos, de lo que cree el mundo sobre todo, que es lo que Pedro está haciendo. Yo me imagino que si la gente de la sinagoga del pueblo de Pedro se diera cuenta dónde estaba Pedro lo iban a excomulgar. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios que a veces que hasta nuestro corazón, porque el corazón de nosotros es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Su obediencia a Dios es mayor que lo que él creía, lo que la cultura decía que era verdadero y era mejor. Obedecer a Dios, eso es lo que él está enseñando. A mí me ha mostrado Dios. No importa lo que estén diciendo, yo voy para la casa de Cornelio, porque yo me imagino, ahí cuando él dice, bueno, estoy preparando mi bultico, voy para la casa de Cornelio, para la casa de uno que no es judío, para la casa de un romano. Pero Pedro, tú estás loco. No, a mí me ha mostrado Dios que vaya. Hasta aquí, ¿tienen algo que decir? ¿Por qué saltamos a otro tema? ¿Tienen algo que decir? Bueno, seguimos. Vamos a leer juntos y le voy a pasar a Averly para que me ayude a leer del verso 30 al verso 33. Micrófono, señorita. Vamos a leer, vamos a entrar a otra parte. Del verso 30 al verso 33. Hola. Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la Secretaría del Mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Amén. Esa frase, y luego cantamos ante algo de tu presencia. Queremos tu presencia, Señor, cantamos antes, ¿se acuerdan? Tenemos que cantar con el entendimiento. Y a veces hay predicadores que dicen que si invocamos la presencia de Dios, pues no podríamos. Sin embargo, Pablo también dice, estamos delante de Dios y en la presencia de Dios. Y Cornelio lo sabe. Qué bonito, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ya Pedro llega, se encuentra con un montón de gente. Él es sincero y le dice, para la gente de mi cultura es feísimo que yo esté aquí, pero a mí me mostró Dios que yo tengo que estar aquí. Pero él le pregunta, ¿por qué yo estoy aquí? En el verso 29. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces cuando Cornelio vuelve y le relata, mira, lo que pasó fue que yo vi un ángel con una ropa, yo estaba orando y él me dijo que fuera a buscarme. Pedro preguntó a Cornelio cómo fue que lo había llamado. Cornelio le dice que fue un ángel en visión. Y ahora Cornelio se lo está repitiendo públicamente en frente de toda la familia. Como dijo Jacob, eso también es evangelismo. Y lo interesante es esa parte del verso 33 que Cornelio que habla, en el 33 dice, a la vista de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. La Reina Valera dice, o sea, Pedro, tú estás aquí, a la vista de Dios, en la presencia de Dios, para oír, para que nosotros oigamos todo lo que Dios te ha mandado. No sé si ustedes lo entienden, porque Pedro, él sabía, había cambiado su manera, se había hecho como un arrepentimiento mental, pero en realidad Pedro, muchas veces Dios es así, Dios nos dice, mira, vete hasta la esquina de la puerta, pero Dios no te dice por qué. Pedro había cambiado su manera de pensar, Pedro obedeció a mí, pero Pedro todavía no sabía qué era lo que le iba a hacer allí en casa de Cornelio. Y Cornelio lo responde tan bonito, Cornelio le dice, tú estás aquí en la presencia de Dios para hablarnos a nosotros. Y decía el pastor, si cuando yo fuera a predicar, la gente tuviera esa gana de escuchar la voz de Dios. Yo me reía, a lo mejor
la mejor iglesia seríamos si viniéramos, entráramos a la casa a querer oír a Dios, en débiles hombres, en débiles mujeres, pero con una actitud de oír la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces venimos a la iglesia con otra actitud, que si no ponen la música, que si no sé qué, que aquello, y esa no es la actitud. Miren este hombre, a la vista, estás aquí, Pedro, a la vista de Dios, y nosotros para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y así debería ser cuando nos sentamos en esas mesas, esas sillas. Estoy aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que tú has mandado por medio de Abel, de Jacob, de Emilio, de Arsenio, de Leire, todo lo que Dios ha mandado. Esa debe ser nuestra actitud. Y ojalá que sí, que el Señor ponga ese corazón en nosotros. ¿Tienen algo que decir, que añadir ahí? Fray. Me han metido mucho en hechos, ya cambiamos el nombre. Bueno, la escritura dice en la primera de Pedro 21, dice que en ningún tiempo la profecía fue traída por inspiración del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios. Amén. A ser conducidos por el Espíritu Santo. Entonces resulta de que lo que tú dices, muchas veces nosotros estamos aquí en el cuerpo, pero nuestra mente está divagando en otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pedir al Eterno? Que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque la mente de nosotros es corrupta, por naturaleza es corrupta. Entonces, lo que pasaba aquí, ¿no? Lo que tú estás explicando, Cornelio invitó a Pedro, pero Pedro, ¿por qué fue? Si hubiera sido en tiempo anterior, él nunca hubiera ido por la mezcla, pero a él ya lo tenía ya moldeado el Eterno. Ya le dijo, usted tiene que estar ahí y tiene que predicar, ¿cierto? Tiene que enseñar. Entonces, cuando nosotros nos dejamos moldear, porque eso es lo principal, dejarnos moldear por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a la iglesia muchas veces y nos sentamos y hacemos, pero estamos tan distraídos que se nos fue el tiempo y en realidad no entendimos nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos presentes en el cuerpo, pero en sí, nuestra oración está siendo desviada por cualquier cosita. ¿Quién conoce el corazón de nosotros? Dios. Dice la Escritura que no hay nada más corrupto que nuestro corazón. Entonces tenemos que pedirle al Eterno eso, que nos ayude a tener ese discernimiento para entender su mensaje. Así como lo hizo Cornelio, porque Cornelio tenía la disposición. Pero si Pedro no hubiera tenido la disposición, nunca hubiera llegado a conocer a Cristo. Amén. Ahí sí. Es interesante, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que decir o seguimos? Sí, por allá, Jacob. Vemos que Cornelio vuelve y repite. Y cuando una gente repite mucho es porque en verdad le ha llegado al alma. Pero ya Cornelio es la segunda vez que repite lo mismo. ¿Sí? Ese es sobre el verso 33, es que Cornelio es quien le dice a Pedro, estamos aquí en la presencia de Dios, estamos delante de Dios, y porque tú eres quien nos va a decir de parte de Dios lo que necesitamos. Y lo bueno es reconocer que estamos delante de Dios siempre, y nuestras obras siempre van a estar desnudas delante de Dios, porque Dios las va a ver todas. Y por más que podamos encontrarnos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque hablaba a ver el domingo, Dios es omnisciente, es omnipresente, es que Él está en todo lugar, y por más que queramos escondernos o ocultar, siempre va a estar ahí. Y lo bueno de Cornelio es que él conocía que Dios estaba ahí, y eso es lo que nosotros también podemos reconocer también, que Dios está aquí. Amén. Y que Él es lo que quiere, lo mejor para nosotros. Y eso debe moldear nuestra manera de ser cuando estamos aquí y en casa, porque también estamos aquí, estamos en la presencia de Dios juntos como un cuerpo. Pero cuando yo me voy a la casa, yo sigo delante de Dios y mis pensamientos son conocidos por Él.
Y luego lo que yo digo, Él lo escucha. Entonces tenemos que saber, ese era el temor. O sea, cuando el Espíritu Santo a través de Lucas dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios en los primeros versos, y con toda su casa, el temor de Dios es eso, saber que Dios está presente en tus pensamientos, en donde tú estás, en tus decisiones, si son malas o si son buenas, pero Él está ahí. Y por eso Él afirma, Lucas, y lo afirma más adelante, Pedro, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Porque ¿cuántos cristianos bautizados no tienen esa teología que tiene Cornelio? De decir, estamos en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que solamente estamos delante de Dios aquí en la iglesia y somos más lindos aquí. Pero yo lo digo por mí porque yo ya lo pasé, o sea, si lo estoy diciendo porque lo pasé. Pero cuando estamos en la casa parecemos el rey, que es verde. La película de Rey y Fiona, que son ogros, así que son verdes, son buenos, pero en realidad. Y en un día en mi vida estaban predicando, claro, yo era así. En la iglesia era la princesa, pero en la casa era Fiona. Era joven, no me había casado. Y estaban predicando y decía el pastor, porque todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y Dios va a ver todas las obras, sean buenas y si son malas. Yo colaboraba en todo el ministerio. Yo tenía como 15 años, yo estaba en todo. Yo cantaba, yo era profesora, no sé qué, colaboraba en un ministerio que había en mi iglesia. Pero a veces iba refunfuñando. Y cuando el pastor dijo eso, yo dije, ahí como que me entró un temor. Y yo dije, o sea que cuando yo vengo a la mala, porque yo llego tarde, porque lo que sea, yo estoy en la presencia de Dios. O sea, fue como que hizo cracks algo. Y yo tenía 15 o 16 años. Todos debemos llegar a ese conocimiento que tenía Cornelio. O sea, qué pena que yo vine a la iglesia a los 7 y fue como a los 15 que me di cuenta que Dios estaba yo estaba en la presencia de Dios cuando me quejaba de que me ponían, cuando me quejaba de que no me ponían, cuando los niños daban una clase bíblica que eran como 500 niños y a veces los niños te pegaban, o cuando todo, yo no sé cómo, ese día en el banco, yo en ese tiempo me sentaba atrás, esas cosas que le pasan a los jóvenes, y él estaba predicando, no sé qué, pero ese verso que decía, todos iremos a la presencia de Dios en persona, y allí le vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, sea bueno y sea malo. Y yo dije, ay Dios mío, y si yo entonces no estoy trabajando para Noé, que era mi pastor, el cual escucha algún día esta prédica, yo no estoy trabajando para Alejandro, que era el que dirige la iglesia, yo estoy trabajando para Dios y delante de Dios, y Dios mío, yo cambié, empecé a cambiar, que uno cambia también de la noche a la mañana. Pero Cornelio es una persona que ni siquiera es creyente, porque después de eso es que él recibe el Espíritu Santo y tiene el temor de Dios, de saber que todo lo que él hace está en la presencia de Dios. Ahí es que tenemos que llegar. Y a veces cuando en la casa, en el trabajo, en todo lugar, saber, porque si tú crees que estás fuera de la presencia de Dios, estás en peligro. ¿De dónde huiré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo alto, ahí estás. Si voy a lo bajo, ahí estás tú. Detrás y delante me rodeaste. Eso dice el salmista de la presencia de Dios. Así que hermanos, no nos engañemos. Los jovencitos pueden engañar a los papás, pueden decir que van para el Carrefour está para acá, y se van al Simpli, pero a Dios no le engañan, porque allí en el Simpli va Dios. La presencia de Dios está con nosotros, y es lo que Cornelio dice. Pero vamos a dejar a Cornelio, a Pedro y a la familia de Cornelio, y vamos a ver al protagonista de este capítulo, el Espíritu Santo. Bueno, tengo dos manos, antes de ver el protagonista tengo dos manos, eso que estoy despistado. Y eso que yo digo al pastor que mire la vida. ¿Sí? No, que digo yo que la oración de Cornelio, el ángel le dijo que Dios había escuchado sus oraciones, ¿cierto? Y eso, que era una persona que no había crecido porque los padres le habían enseñado. Él tenía temor de Dios por sí mismo, ¿no? Igual a este hombre nadie le enseñó a orar. Él aprendió a orar solo. Lo que me llama la atención es que aún siendo así, un no judío no viene de familia que tenga temor de Dios, que conozcan a Dios. Sin embargo, sabe orar, sabe hacer bien a las personas,
sabe tener un temor reverente a Dios, y Dios escucha su oración. Y yo, cuando le decía a Fray al principio hace ya mucho rato, ¿no? Le decía que uno de los capítulos que yo más he leído de la Biblia ha sido el capítulo 10 de los Hechos. Y claro, y esta oración de Cornelio siempre me llama la atención de qué manera era que oraba, que Dios le escuchaba. Y siempre me conmueve saber que cuántas veces yo he estado orando y mi mente está en otra cosa, y yo estoy orando y yo estoy hablando con Dios y mi mente está en otra cosa. Igual está en el trabajo, igual está en la comida, igual está en algo que tengo que hacer, qué ropa me voy a poner, estoy orando y mi mente está en otro lado. Y de qué manera nosotros podemos orar tan preciso, y de qué forma oraba Cornelio, porque yo sé que Cornelio igual no le pedía muchas cosas a Dios más que pedirle perdón, que le ayudara a ser una buena persona, a no hacerle daño. Estamos hablando de un hombre que tiene el poder, ¿no? Que es respetado, que es un centurión. Estamos hablando de una persona que él podía decir mátalo, y el soldado tenía que obedecer al mandato de él, ¿no? Creo que tenía ese temor de Dios, pero ¿de qué manera nosotros podemos decirle al Señor una oración tan precisa que Dios nos escuche a nosotros? En la Biblia encontramos a Daniel, que él oraba y Dios escuchaba inmediatamente las oraciones de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel. Si nosotros pudiéramos orar así, de esa manera, que Dios escuche nuestras oraciones, o no que Dios escuche nuestras oraciones, sino que nosotros estemos convencidos, como dice Cornelio, estamos delante de la presencia de Dios. Esa es la palabra. Estamos en la presencia de Dios. Estar convencido de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y ya Cornelio estaba convencido, no porque se le presentó un ángel, sino que él oraba. Él oraba, por esa razón se le presentó el ángel a él, a decirle que le hacía falta una cosita. Solo le hacía falta. Amén. Convencido, orando convencido. Y a veces tú oras y sigues en la situación, pero ten por cierto de que Dios te escucha. Ten por cierto de que Dios te está escuchando. O sea, ten ese convencimiento, así como Cornelio. A saber cuántos años, cuando entramos en el capítulo 8, dijimos que había pasado casi 10 años de que Jesús había muerto. A saber desde qué momento Cornelio ya oraba. Pero fue en ese momento. Anoche leíamos en la casa con los niños una historia muy descabellada en 2 Samuel, no sé si era 20 o 18, de una injusticia que había hecho Saúl. Y la historia estaba en los tiempos de David. Y como yo en teoría pienso que han pasado como 40 años, Dios, en tantos años después, él había escuchado el clamor de los gabaonitas y hace justicia. Y muchas veces oramos y queremos que Dios nos conteste ahora. Dios te va a contestar, lo que pasa es que Él te contesta a su tiempo. En la historia de 2 Samuel, Dios le contesta a ellos, y a Saúl estaba muerto. Y ya Saúl era rey, o sea, quiere decir que ha pasado mucho tiempo. Dios siempre nos escucha. Oremos con ese convencimiento y oremos para que podamos esperar, porque el problema es que nosotros no sabemos esperar. Amén. Así que vamos a ver el protagonista principal de Hechos 10 y de todo esto, el Espíritu Santo. Ese es el protagonista invisible. ¿De qué manera ha obrado el Espíritu Santo? En Cornelio y en Pedro. ¿Alguien quiere decirlo antes de que lo leamos? Así a grosso modo, así. ¿Alguien sabe de qué manera ha obrado el Espíritu Santo? ¿Verdad? Que es Dios. Es para todo, para todo. Puede levantar la mano. Lo que piense. Ya estamos terminando. Confirmando a los dos, ¿no?, que van a tener un encuentro. Porque primero le confirma a Cornelio que va a buscar a Pedro, y ya Pedro se muestra la visión, y luego le confirma que tiene que ir a buscar a Cornelio. ¿De qué otra manera el Espíritu Santo está ahí? Dios concuerda sus planes, ¿no? Sí, ¿ustedes acuerdan la película de antes que? Una pregunta. Sí, cuando la gente tenía así como una tablet gigante, iban haciendo así, en Star Wars, esas películas que van haciendo así. El Espíritu Santo, yo me lo imagino en un tablero, organizando toda la vida de Pedro, de Cornelio y
y aún, ¿de qué manera vemos que hace que coincidan las visiones y el Espíritu Santo? ¿De qué otra manera? Antes de entrar a la pregunta. ¿De qué otra manera el Espíritu Santo, en todo lo que hemos leído, Él está así, poniendo esta carta va aquí, no, Vaquito, esta va aquí, no, esta va aquí? Es el Espíritu Santo, no es Pedro, no es Cornelio, no es la esposa de Cornelio, es el Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿De qué otra manera ustedes creen? No que levanta la mano, no atrevo yo. No quería porque, claro, yo hemos preparado el estudio y si lo digo ya estoy diciendo adelantando un mercado. Sí, pero igual puede decir otra que no es esta. Bueno, porque yo tengo otra. Bueno, yo veo de una manera muy especial preparando los corazones de ambos, ¿no? Poniéndolos en armonía a los dos. Amén. Y dando dirección. Entonces, ya el pastor ha hecho el spoiler más grande, que es ese, preparando los corazones de los que estaban primero esperando a Pedro. Yo imagino a esa gente con esa ansia. Ay, Dios, ¿a qué hora que se le hizo tarde? Ese burro viene lento. Pero primero que Dios hizo fue preparar el corazón de los familiares de Cornelio, el corazón de Cornelio. Enfatizamos aquí una cosa que no dijimos del principio. Los centuriones eran la encarnación de la dureza romana. Si le tenemos miedo a los guardias civiles, o sea, es que no sé a qué uno le puede tener miedo ahora. No sé, en mi país yo le tenía miedo a los policías porque cuando fui me dijeron que tuviera miedo a los policías. Pero imagínense, vamos a viajar en el tiempo. Eran no los sicarios, porque no eran injustos, sino era la dureza encarnada en el mundo antiguo, en el mundo romano. Sin embargo, Cornelio rompió este estereotipo, este modelo, mediante su oración, su gentileza, su limosna, su amor, su apertura a las cosas de Dios. ¿Pero quién está haciendo eso? Ese hombre grande, yo me lo imagino grande, así fuerte, yo no sé. Ese hombre era un flan en la presencia de Dios. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que las personas estuvieran ahí esperando a Pedro? Ahora vamos a tu pregunta. ¿Va en esto? El Espíritu Santo. Vamos a la pregunta para que veamos cómo sigue orando. No, la pregunta que tengo es, que me viene a la mente cuando Jesús está en la cruz, que hay uno de esos romanos que reconoce, que dice que este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y yo digo, ¿será Cornelio? Porque como su vida fue tan transformada a esa magnitud de que vivía una vida prácticamente rendida a Dios, aún si faltándole ese paso, ¿no? Había muchos centuriones, estaba el hermano con el hermano. Es distinto, no es Cornelio, lo hemos analizado y hay 3 centuriones. Bueno, los evangelios, pero había muchos centuriones. Sí, bueno, pero habían 3 centuriones en la vida de Jesús. En este relato está el que sanó a un criado suyo. Él mandó a buscar a Jesús para que sanara a un criado suyo. Y está ese centurión, el que estaba en la cruz y reconoció que era Jesús, pero ninguno de ellos es Cornelio. Pero le estuvimos analizando. Cornelio está muchos años después de Jesús. Y, O sea que tú nunca has oído relacionar a Cornelio. yo no me acuerdo en qué año Es fue. posible que él hubiera conocido a Jesús, hubiera visto milagros y ya estuviera ya ahí encaminado. En el 1981 hubo una invasión en la República Dominicana. Y cuando un pueblo es invadido, no son 2, 3, 4 soldados, son muchos soldados. En 1982, porque pasó algo en casa que mi madre dice, ¿no? Entonces, cuando un pueblo es vasallo de otro pueblo, como era Jerusalén, o sea, la potencia que había era Roma, y no era un soldado, eran muchos soldados. Mi madre cuenta que ella no pudo subir al médico, que no podían ir al médico en el 1982 en la invasión, cuando el presidente Salvador Jorge Blanco, yo tenía 1 año o menos. Entonces, cuando un pueblo con una fuerza militar invadía a otro, no iba con chiquitas. Cuentan que hubo unos fariseos que no sé qué era lo que no querían de los romanos, y cuando los fariseos no quisieron, el encargado que estaba de Roma mandó a crucificar más de 300 fariseos. O sea, los romanos eran implacables.
Cuando Daniel ve al Imperio Romano, ¿cómo lo ve Daniel en su visión? Como hierro, ¿no? Como hierro. Lo que quiero decir es que había muchos, yo pienso a mi modo de ver, que no sé si era ponerlo, que había muchos centuriones, muchos soldados por todas las partes, porque cuando, por ejemplo, en Siria, cuando hubo la guerra, estuve en Madrid, no sé qué, de mujeres, y había una chica que no estaba en Siria y contaban cómo había un montón de militares. Entonces, o sea, uno hace la relación. Y puede ser que hubiera muchísimos centuriones, muchísimos soldados. Y claro, él tenía 100 soldados a su cargo. Con esto quiero decir que puede ser que hubiera muchos, o puede ser. ¿Sí? Entonces no sé. Pero un hombre con tanto poder, como decía el pastor, ¿cómo el Espíritu Santo le rompe el corazón? Y tuve personas, el alcalde, el profesor de tu hijo, no te vayas tan lejos, el profesor de tu hijo, tu jefe, no son personas incansables para el Espíritu Santo, intocables. El Espíritu Santo puede tocar no importa lo que sea. Ha tocado a Cornelio, y en el libro de los Hechos vemos como toca a gente muy importante, a mujeres, no pocas, dice, de dinero. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Prepara el corazón de Cornelio, de su familia, y ellos están ansiosos por escuchar lo que Pedro le va a decir. Pero otra obra del Espíritu Santo es la más sorprendente, como el Espíritu Santo ya ha preparado a Pedro para que Pedro esté ahí con esos no judíos, con esa gente que eran abominables, como él dice, ese adjetivo, ¿no? Entonces, por eso digo y decimos que el Espíritu Santo es el protagonista, porque cambia los corazones. Y tenemos que orar los domingos, para el culto de los domingos, que el Espíritu Santo toque el corazón del que va a hablar, pero que el Espíritu Santo toque el corazón de lo que vamos a escuchar, que es lo que pasó en este capítulo. Hay algo que, para terminar, en el verso 34 y 35, tenemos que leer, y dice, así que, todavía está Cornelio hablando, en el 34. 34, Pedro. Ya Cornelio acaba y Cornelio le dice, en la presencia de Dios estamos y todo lo que tú digas nosotros lo aceptamos. Entonces Pedro dijo así, pues mira, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de quién, del que le teme y hace justicia. Lo leemos pronto. Dios no hace acepción de personas. Pero para los judíos que ellos tenían un conocimiento ahí, metido en ceja y ceja, que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los elegidos, ellos eran los ungidos, de ellos venía el Mesías. Cuando Pedro dice eso, está diciendo una cosa grande como un puño, una piedra. Dios no hace acepción de personas. O sea, él está ahí rodeado de gente, a lo mejor griego, de colosense, de Galia, no sé de qué gente. Y él se queda así, se pone y dice, ahora que yo entiendo que, mira, Dios no hace diferencia de personas, si tú eres de aquí, si tú eres de allá, si eres negro, si eres alto. Y cuando uno lee la Biblia lo lee pronto, pero en realidad, si tú te pones la piel de Pedro, era grande. O sea, él está diciendo, Dios no solamente ama a los judíos, Dios ama a todos. Tal afirmación era una cosa sorprendente. No sé si lo entienden, lo que están hablando por allá atrás. Ahora es cuando Pedro se da cuenta de la visión que recibió. O sea, ya él sabe que no tiene que hacer distinción entre impuro o puro. Ahí fue cuando él hizo clic. Ahí fue cuando Pedro como que lo entendió. Él entendió que era el llamamiento a predicar a los gentiles. Pero fíjense, si ustedes lo leen para ustedes, ¿qué dice él? Ahora comprendo. O sea, todavía estaba ahí, tenía 2 días viajando, se encontró con la gente. Y ahora que dice, ahora comprendo, Dios no hace diferencia de personas. Y que aprendemos de todo esto, porque no es solamente engordar de conocimiento y todas estas cosas muy bonitas. ¿Cómo lo aplico esto? Aquí sí tenemos que participar. ¿Qué aprendemos del encuentro de Pedro, de Cornelio y de sus invitados? ¿Qué aprendemos, hermanos? De lo que Pedro dijo, de esas frases deberían estar marcadas en nuestras casas. Por aquí, por allá, ¿qué aprendemos? Bueno, gente nueva. Bueno, yo aprendo de la humildad de Pedro, de que el hecho de que alguien reconozca algo que el Señor ha puesto en ti, la gloria no es tuya, sino es para Dios, que simplemente somos un utensilio
del Señor. También de Cornelio aprendo su entrega, ¿no? Y el que doy por gracia lo que por gracia recibo, ¿no? Él quería ese anhelo, ese deseo, esa verdad que él tenía, él quería compartirla con todo aquel con el cual él tenía algún tipo de contacto. Yo me lo imagino a él hablándole, ¿no? del Señor y de ese que fue crucificado, no sé, pero me llama mucho la atención eso y también nos motiva eso, que no debemos callarnos, debemos de hablar y debemos de confiar y creer que el Señor dirige, el Señor habla y que también tengamos ese corazón, como decía anteriormente, que no solamente el venir a la iglesia con un corazón receptivo y dispuesto a recibir de la palabra de Dios y lo que Dios tiene, porque también en casa, cuando leemos la palabra, es Dios hablándonos a nosotros mismos. Entonces, que le pidamos a Dios eso, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento y siempre esa hambre, esa necesidad, esa humildad y ese reconocer que dependemos de Dios y que Él es el Dios que nos ve, que siempre tengamos eso presente. Amén. ¿Alguien más de los que no han participado? ¿Alguien más? No sé, Sí, da la impresión de que o no se entendió nada o se entendió todo. también vemos que están unánimes en un mismo sentido de fe. Cuando Pedro va con el mensaje de Dios, acude allí y Cornelio dice, ahora que estamos en presencia de Dios, háblanos. Y los que Cornelio invitó también estaban con esa fe, porque fueron a ver lo que pasaba y a escuchar, ¿no? Los que estaban unánimes en la fe. Y lo vemos porque cuando Pedro da el discurso dice que a todos los invitados y todo se derramó el Espíritu Santo. Entonces, estaban conforme a la fe, a ver lo que pasa. Amén. Sacó toda mano. ¿Qué aprendemos? De todo lo que hemos leído, ¿qué aprendemos? Algo tenemos que aprender y aplicar a la vida. Ante Pedro había una realidad que él estaba dándose cuenta ahí mismo y él estaba hablándola en primera persona. Cuando él dice, en realidad, ahora me doy cuenta que Dios no hace atracción de personas, o sea, no hace esa diferencia, porque él todavía, antes de eso, en él había una diferencia. Para él era los judíos, pero ahora se da cuenta que no es solamente los judíos, es que es a los gentiles, al mundo entero. Pero que esa realidad está en nosotros también, está vigente hoy también. Es que el mismo convencimiento que tuvo Cornelio por medio del Espíritu Santo y que tuvo Pedro también, es el mismo convencimiento que hoy nos da el Espíritu Santo a nosotros, que nos convence del pecado. Y hoy tenemos una realidad ante nosotros. Se llama Espíritu Santo, que es el que nos convence del pecado y que hoy está con nosotros consolándonos, que nos está guiando y que nos lleva a Cristo. Y qué sabio es nuestro Dios, que venga el Espíritu Santo para que podamos comprender. ¿Sí? Bueno, hay una pregunta que nos podemos hacer cada uno personalmente. ¿Nosotros tenemos fe o somos hombres de fe? ¿Sí? Porque hay una diferencia bien grande, ¿no? Tener fe y ser hombres de fe. Entonces, miramos que Cornelio, él no tenía fe, sino que era un hombre de fe, ¿cierto? Porque él mismo lo rectifica ahí, que dice ahora que estamos en presencia de Dios. O sea, era un hombre, no tenía fe, sino que era un hombre de fe, ¿ya? Y dice en Hebreos, el capítulo 11, algo así, el versículo 6, que sin fe es imposible. Es imposible, o sea, si no somos hombres de fe, es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Muchas personas de pronto buscan una manera que Dios les hable,
No es que yo quiero que Dios me hable, ¿cierto? Pero ¿cómo nos habla Dios? Por medio de la Escritura. Entonces, si usted quiere oír la presencia de Dios o la voz de Dios, tiene que meterse en la Escritura, porque ahí es donde Dios nos habla. No con voces o con eso, no. Ya la Escritura está completa. Se están cumpliendo las profecías y cada día más nos vamos acercando más al tiempo del fin. Entonces tenemos que ser hombres de fe, así como lo que Cornelio, Pedro y todos. Amén. Sí. Yo quiero, a ver, lo que aprendemos de Pedro, de Cornelio y de la gente que estaban ahí reunidas, porque se trata, ¿no?, de una reunión de personas, un invitado, uno que es, ¿cómo le llamamos? El anfitrión, y hay otra tercera persona que son también invitadas, ¿no? Hay curiosidades, ¿cierto? Hay curiosidades porque Cornelio le dice, el ángel me dijo que te mandara a buscar, nosotros tú hablas lo que Dios te ha dicho a ti, lo que tú has aprendido. Nosotros queremos que tú nos cuentes lo que tú has aprendido. Entonces, había curiosidad, pero también yo creo que había ganas de escuchar, de aprender, de conocer más, ¿no? Entonces yo siempre digo, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos ganas de escuchar, tenemos ganas de aprender, de aceptar la palabra de Dios, o tenemos ganas solo de hablar. Pedro, ¿qué tenía? No sé si Pedro tenía ganas de hablarle. A lo que vemos ahí, él estaba un poco medio rehuyendo, ¿no? Y fue por el temor a Dios, ¿cierto? Porque ya Dios le había mostrado que no le llamara común ni inmundo a las personas que Dios había creado, lo dice así claramente, ¿no? El texto. Pero las personas que estaban allí tenían más ganas de conocer más de Dios que la que Pedro tenía, de hablarle de la grandeza que Dios había hecho en él. O ambos tenían, yo tengo esa curiosidad, no sé si ambos tenían, si Pedro tenía tanta ganas de hablarle como la que yo tenía de escuchar. No de escuchar, no, sino de saber lo que Dios le había enseñado, lo que Pedro había aprendido de Dios a través del Espíritu Santo. Y si nosotros tuviéramos esa actitud que tenían las personas que estaban aquí reunidas, no de escuchar, sino de conocer más de Dios. Cuando el ángel se le aparece, que Lucas empieza a narrar en el 6, Lucas le dice, Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. Tú le has preguntado al Señor, entonces podemos intuir que Cornelio, una de las cosas que pedía era, ¿qué hago, Señor? Es lo que él también pregunta a Saulo, lo tenía aquí, cuando la conversión de Saulo. Cuando le dice, ¿qué quieres que haga? Al Señor, ¿tú le has preguntado al Señor qué el Señor quiere para ti? ¿Cuál es tu propósito? Todos nosotros tenemos un papel en el plan de Dios. ¿Tú le has preguntado a Dios cuál es tu papel? Porque en realidad, si Dios le dice, Pedro te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y luego cuando él le dice, nosotros estamos aquí, a ver qué es lo que Dios te va a decir. Pero tú, fulana, María, Josefa, José, Pedro, Felipe, ¿tú le has preguntado a Dios hace 24 horas, hace 48 horas, hace una semana, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Yo estoy en esta situación ahora, sin trabajo, con trabajo, arriba, abajo, en el centro, donde sea. ¿Qué hago? Porque una de las cosas que nosotros le tenemos que preguntar al Señor, que nos dé dirección, por dónde cojo, por dónde tiro. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy, como decía Moisés en Éxodo 33. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero muchas veces esa es la oración que creo que Cornelio hacía. ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, hermanos, aprendemos que el Espíritu Santo prepara al predicador. O sea, que de lo que aprendemos, mucho podemos aprender. Para transmitir el mensaje que Dios tiene. Y que Dios también prepara el corazón de los oyentes. O sea, eso es una de las cosas que aprendemos. Sobre todo al que enseña. A los que enseñamos. Saber que la fidelidad, su amor, Dios prepara nuestros corazones. Y prepara el corazón de lo que no oye. Eso es una cosa que aprendemos. Otra cosa que aprendemos de Pedro.
O sea, él era sincero, bueno, son abominables, y ahora que yo hago aquí, y no sé qué, no, Pedro se da cuenta de sus prejuicios, de sus errores, o de los prejuicios de su nación. Una cosa que yo siempre hago es confesar, o sea, decir al Señor, mira, nosotros estamos en un país que hace esto. A veces tenemos que darnos cuenta del pecado de nosotros, de nuestros hijos. Mira, yo fallé cuando pensé esto, cuando dije esto. Pedro en el verso 28 le dice, es abominable para un judío estar con un extranjero, pero bueno, a mí Dios me mostró, Dios me cambió. Pero, o sea, que seamos sinceros, eso es una cosa que aprendemos. Porque a veces, muchas veces queremos ser lo fuerte, y si tú no eres fuerte, no lo declares, no lo digas. Y es que no, o sea, yo estoy aquí y, o sea, no decirlo en el púlpito, pero ser sincero al menos con Dios. Dios encontró en Pedro a una persona dispuesta a vivir con lo difícil. Nosotros, yo no sé si lo que era con Abel que analizaba, Felipe estaba en Cesarea, pero a Dios en su amor le plació mandar a Pedro. O sea, Felipe estaba ahí en esa ciudad. A Pedro, ¿por qué a Pedro? ¿Por qué tú? ¿Por qué a ti que Dios te está diciendo que haga esto? Porque a Dios así le place. Y aquí hay un principio bíblico, o sea, hay una enseñanza importante en rojo. La pasión por sujetarse a Dios hace que sus siervos estén accesibles a cambios que al principio parecen muy incómodos. Eso es un principio bíblico, lo ve en Moisés deja su palacio. Lo ves en Jesús, el principal ejemplo, él dejó el cielo para estar incómodo por ti y por mí, para que nosotros estemos cómodos. O sea, Pedro es lo que hace, él deja su pensamiento, lo que le habían dicho, lo que él creía, su comodidad en la casa del curtidor, donde los samaritanos, ¿se acuerdan de eso? En capítulos anteriores. Pero Dios es así, que trabaja con personas dispuestas a lo difícil. Dios habla cuando estamos en oración. Pedro en su oración privada, ¿se acuerdan? En la azotea, Dios le habla. También le habla a Cornelio, en el capítulo 3, y Cornelio lo repite muchas veces. Lo repite en el 30, ¿sí? Qué pasión tenía Cornelio, ¿no? Pero una cosa en común, una constante, es que Dios habla cuando estamos en oración. O sea, te confirma lo que dice la palabra de Dios en oración. Así que tenemos que ser personas más de oración. Tenemos que ser personas más dispuestas, personas más sensibles al Espíritu Santo. Y como Pedro, consciente de que estamos en todo momento, no hay, en la presencia de Dios, no hay ningún lugar, ni debajo de la mesa, ni debajo de la cubierta, no hay ningún lugar que podamos escapar de su presencia. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Y si vamos como Pedro y decimos, mira, esto es así, esta realidad, pero yo quiero obedecer, Él es bueno, Él es digno y Él es fiel para perdonarnos. O sea, que aprendamos de este capítulo, que Dios todo lo ve, que eso Pedro lo aprendió y no fue a ningún seminario, ni a ningún estudio bíblico. Estamos en la presencia de Dios, así que también, hermanos, no te olvides. Mañana, cuando empiece el colegio, empiece la vida, la real vida, recuerda que estás en la presencia de Dios. Cuando el ascensor se dañe, cuando se te dañe el coche, cuando te den una mala contesta. Una cosa que yo hago ahí, cuando me dan una mala contesta de esa, esos goche que dicen en República Dominicana. Tú estás viendo, Dios, yo hago como el rey Josafat, yo me lo pongo ahí, porque Él es justo. Y estamos en su presencia. Amén.